Hola, bienvenidos nuevamente a la biblioteca Relatos Malditos. Es un gusto acompañarlos esta noche de terror. Esta noche hablaremos sobre un nahual que al parecer se robaba a los niños recién nacidos de un poblado de México. El relato que vas a escuchar se titula El nahual que robaba niños. Durante años se han contado en Escuinapa decenas de historias que narran la existencia de supuestos nahuales que son personajes relacionados con la brujería. Dicen los abuelos que estos nahuales se convierten en bestias o en cualquier otro animal para poder hacer sus fechorías. Una de estas tantas leyendas ocurrió hace ya más de 50 años, el llamado nahual, mitad hombre, mitad bestia. Esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a niños, principalmente recién nacidos. En ese entonces, las familias escuinapenses vivían aterradas, principalmente en los hogares donde habían mujeres que recién habían dado a luz, ya que el nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos de sus manos. El temor de las personas cercanas a ellas era tanto que no dejaban que se quedaran solas en casa. Siempre alguien estaba pendiente de ellas por lo que pudiera pasar durante la noche. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que ya eran varios niños los que el nahual se había llevado, un grupo de hombres se organizó para tratar de atraparlo y darle muerte. Solo así terminarían con tanta maldad, decían ellos. En una ocasión, cuando el nahual buscaba meterse en una casa que se encontraba a las orillas de la cabecera, los hombres que todas las noches vigilaban el pueblo lo sorprendieron y le dispararon en una de las piernas, por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los que buscaban cazarlo. Horas después, lo encontraron moribundo entre los matorrales. Su apariencia ya no era la de un animal feroz, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia. Ahí al frente a todos estaba agonizando el nahual, que todo el pueblo quería ver muerto. Los pobladores de aquel entonces cuentan que se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del gallo y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento, los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres. Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba, si los regalaba, los mataba. Lo que sí es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Se dice que en las comunidades vecinas algunos nahuales han aparecido y que también han acabado con ellos, pero eso es otra historia. Los nahuales tienen la habilidad de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal, ya sean como el tecolote, el jaguar, el águila, el búho, entre otros. Los nahuales hoy en día ya casi no quedan, pero eso no significa
que no existan. Por eso, cierra bien todas las puertas y ventanas todas las noches, no sea que ya estés siendo vigilado por uno de estos seres, ya sea para llevarse a tu hijo pequeño o tu hermanito. Se despide su humilde servidor y que pases buenas noches.